Y se terminó el Mundial para Paraguay en estos octavos de final de la Copa del Mundo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva reacción de los partidos del Mundial. Bueno, hemos estado un poquito alejados de la pantalla, pero bueno, volvemos para reaccionar a este partido donde el conjunto sudamericano se midió ante Francia por los octavos de final. Ya entrando en esta etapa donde, bueno, ayer Argentina terminaba de jugar su partido por los de alguna forma cerraba los 16avos de final Argentina y Colombia. Colombia fue la última en jugar ante Ghana. Y que bueno, ya empezando esta serie, Marruecos le había ganado temprano a Canadá 3-0. Y luego teníamos, por supuesto, el plato fuerte de la jornada del equipo sudamericano. Hablamos de Paraguay, de el conjunto de Gustavo Alfaro, que se medía ante otra utopía imposible, ¿no? Esta vez no pudo cazarla, no pudo ser posible para el conjunto guaraní llegar a lograr lo que era imposible, ¿no? Eliminar a Francia, este equipo de los goles, de las estrellas, bueno, de lo que ya conocemos, ¿no? Que en este mundial han demostrado que a lo largo del campeonato han sido un gran equipo, pero que hoy se vio eh, aplacado, se vio en cierta parte también obstruido por el planteo táctico y estratégico que planteó Gustavo Alfaro. En cancha, un equipo paraguayo que fue de menor a mayor en esta copa, haciendo un poco ya de catarsis de lo que fue el encuentro ante Francia. Arrancó el Mundial de muy mala manera, perdiendo, ¿se acuerdan? 4-1 ante Estados Unidos, luego ganándole a Turquía bien en la segunda fecha 1-0 con gol de Matías Galarza Fonda, y ya para el último encuentro empatando 0-0 en ese empate tácito, si quieren de llamarlo, como le llaman muchos, entre australianos y paraguayos, que mucho tampoco le cambiaba la diferencia, ¿no? Porque Australia terminó del lado del cuadro de Argentina, quedó eliminada ante Egipto, y Paraguay quedó del lado del cuadro de Alemania, donde eliminó a los teutones y posteriormente se enfrentó a la subcampeona del mundo, hablamos de Francia. Bueno, un campeonato, como decía, de menor a mayor. Luego vino Alemania, donde creo yo que hubo una muy buena performance del el equipo en general, y que ahí fue donde, después de dar ese batacazo por penales, venía este encuentro donde fue el tope de lo que pudo dar Paraguay a lo largo de la Copa del Mundo. ¿Cuál es mi sensación? De que el equipo de Gustavo Alfaro podría haber hecho algo más con ciertos nombres que tenía. Sí, creo yo que por ahí Mauricio podría haber tenido más minutos, que Alex Arce, el delantero Independiente y Rivadavia, también podría haber tenido más participación, que el propio, después, bueno, el propio Almirón terminó el campeonato de una forma mejor, después de lo que fue un arranque malo con Estados Unidos, una expulsión por la ley Prestiani que ya conocemos, bueno, después de no estar con Australia, tener un buen rendimiento con Alemania y con Francia. Después, tanto Almirón como Enciso, los dos mejores jugadores, terminaron con problemas físicos propios del desgaste que han tenido que hacer, porque no han jugado de lo que realmente juegan, es decir, a partir de tres cuartos de cancha en adelante, sino que han tenido que hacer todo este esfuerzo para poder ayudar a los mediocampistas, y que los mediocampistas ayuden a los defensores, y así poder tapar a todas las figuras de Francia, ¿no? Que fue prácticamente posible hasta el penal del segundo tiempo. Pero bueno, desarrollando un poco más en frío este partido que hemos visto, un primer tiempo, los primeros 45 minutos, un planteo táctico y estratégico, como decíamos, muy bueno. Muy buen campeonato de Cáceres, que había arrancado un poco mal. Después, en líneas generales, todos arrancaron mal, pero después terminaron teniendo muy buenos rendimientos, buenas variantes en defensa, que es lo mejor que tiene Paraguay para ofrecer en este campeonato del mundo, con Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, con Omar Alderete, Junior Alonso. Bueno,
Y la revelación de este equipo, ¿quién puede ser? Si ustedes se preguntan. Y bueno, para mí, creo yo que coincidimos todos, Matías Galarza Fonda, uno de los jugadores revelación de este campeonato, que arrancó siendo suplente, que le ganó la titularidad a Bobadilla y que parecía que, recuerden que lo analizábamos, ¿no? Que hace un año estabas colgado en River por no tener buenos rendimientos y luego de un pequeño paso por el Atlanta United logró primero meter el gol que le dio la posibilidad a Paraguay soñar con la clasificación a 16avos de final ante Turquía y posteriormente teniendo muy buenos rendimientos en esta Copa del Mundo. Por otro lado, Cáceres de menor a mayor, al igual que todo la saga defensiva, la cual tuvo poca injerencia en los partidos que perdió Paraguay, tanto en este como el primero ante Estados Unidos. Orlando Gil, que termina siendo también de las figuras de este campeonato, atajando algunas pelotas muy buenas en el encuentro ante Turquía, hoy ante Francia también apareciendo para evitar un 2-0 o incluso un 3-0 en el penal, no pudo hacer nada, uno de los mejores pateadores de penales como Mbappé, cambió de palo y Orlando Gil no pudo hacer nada, siendo figura este arquero desconocido para muchos que había arribado hace poco a San Lorenzo y que incluso fue criticado, no solo antes de arrancar la Copa del Mundo, porque el arquero titular era Gatito Fernández, sino que Alfaro se termina inclinando por él, y esto trajo alguna cierta crítica después del 4-1, pero bueno, Orlando Gil termina redondeando un gran campeonato del mundo que veremos si recibe o no ofertas San Lorenzo por él, ¿no? ¿Qué hará San Lorenzo de Almagro hoy en una situación económica institucional muy difícil y que tendrá que decidir qué hacer con el arquero, ¿no? Que hoy va a tener un valor de mercado mucho más elevado que con el que había llegado a la Copa del Mundo? En la mitad de cancha, Diego Gómez, también de menor a mayor, uno de los jugadores que juega en Inglaterra, junto a Omar Alderete, y que tuvo buenos rendimientos, quizás siendo opacado por la figura de Andrés Cubas, el jugador del Vancouver de Estados Unidos, este chico que salió de Boca, quien tiene muy buen quite, muy buena marca, pero que le cuesta mucho cuando cruza la mitad de cancha. Entonces, buena, igual más allá de eso, de algunas cosas puntuales de Cubas, pero en general Andrés Cubas ha cumplido, el argentino nacionalizado paraguayo. Y bueno, lo que decíamos de Enciso, de Almirón, Enciso para mí otro de los mejores jugadores que ha tenido este Paraguay en la Copa del Mundo. Si hay algo que podemos criticarle al Alfaro es que no ha podido encontrar el 9. Se fue de esta Copa del Mundo sin tener un 9, incluso hoy jugó sin un delantero de referencia. Lo puso a Enciso a correr a los centrales y a jugar con la más fea porque físicamente Enciso se vio superado por Salivá y por Upamecano. Y eso es lo que le costó al Alfaro en esta Copa del Mundo, ¿no? Encontrar un 9. Porque recordemos que en el primer encuentro se inclinó por Sanabria, luego en el segundo encuentro por Pita y en el tercer encuentro ante Australia por Ábalos, al igual que contra Alemania. Después termina entrando Sanabria contra Alemania, termina entrando Ábalos, también termina entrando, perdón, Alex Arce contra Australia y termina entrando Ábalos por Pita contra Turquía. En el primer encuentro había entrado Sanabria por Arce. Entonces, esta mezcolanza que le estoy haciendo yo de nombres es porque no ha encontrado un 9. Ninguno de los tres ha estado a la altura de las circunstancias, no han tenido una muy buena Copa del Mundo. Sanabria errando el penal contra Alemania, más allá de que bueno, después termina siendo toda alegría, queda la manchita para el delantero no haber podido marcar, pero bueno, más allá de eso, que no es una crítica, sí es obviamente algo que marcar, pero bueno, no pudieron hacer mucho más. Alfaro que no ha podido encontrar ese 9 que acompañe o que se entienda con Julio Enciso, con Almirón y compañía.
Después, no mucho más, incluso el propio Alfaro no ha usado muchas variantes en lo que refiere al equipo. No rotó demasiado, hubo jugadores que no tuvieron minutos, como Kaku Romero Gamarra, si mal no me equivoco. Alex Arce tuvo minutos, pero muy pocos. Y después, en líneas generales, no rotó demasiado el equipo. Sí tuvo relevancia por ahí José Canale, que con un Omar Alderete ya disminuido físicamente luego de lo que fue su salida ante Alemania. José Canale tuvo más protagonismo, incluso fue el que definió el penal para eliminar a los teutones de la Copa del Mundo. Francia avanza a la siguiente instancia. ¿Qué podemos decir de este equipo? Bueno, que básicamente le llueven jugadores por todos lados, ¿no? Les caen jugadores por todos lados. Tenemos que en la delantera juega Dembélé, el Balón de Oro, con Barcolá por un lado, Olise como enganche y Mbappé en todo el centro de ataque. Creo yo que esta función a Dembélé lo perjudica mucho, pero bueno, también es un dolor de cabeza para Deschamps, el entrenador Didier Deschamps, porque ¿dónde pones tantas figuras, no? Quizás prescindir un poco de Barcolá, que hoy no fue el mejor de la cancha, de los delanteros que estamos nombrando. Y después Mbappé es Mbappé, no lo puede sacar nunca, es el capitán y el referente de este equipo, es un jugador de mundiales, porque con 25 años no ha ganado ni la mitad de lo que ha ganado Messi cuando tenía 25, pero que en los mundiales se ve que se transforma Mbappé y ya lleva 19 goles en 19 partidos mundialistas. Es increíble lo que estamos contando, parece algo normal, pero no es normal que un jugador que lleve 19 partidos de mundiales, 19 partidos anotados. Entonces nada, lo de Mbappé es monstruoso por esa parte, que hoy también se vio opacado, lo taparon muy bien los mediocampistas, no pudo aparecer muchísimo en el primer tiempo. Lo mismo con Olise, con Barcolá y con Dembélé, ese cuarteto de ataque que no fluyó de la mejor manera debido al buen trabajo defensivo de Paraguay. Y que pasa esto, ¿no? O sea, en el banco tienen dos jugadores más que podrían ser tranquilamente titulares, tanto Ryan Cherki como Desiré Doué. Entró Doué y en la primera que pudo encarar hasta dentro del área, bueno, es esa fracción de segundos que te mueven un toque la pelota, te la puntean un toque y Diego Gómez se lo termina llevando puesto al delantero del Paris Saint-Germain. Lamentablemente fue penal. Quizás yo lo que le critico a los árbitros es que no vean la jugada en cámara lenta, porque si vemos la jugada en cámara lenta, todas las jugadas son penales. Bueno, acá no hubo esa cámara lenta que estoy hablando, pero sí por un momento como para tratar de ver bien dónde había sido el impacto o el toque. Y bueno, el penal fue penal, es un penalcito que te lo cobran hoy en día en este fútbol de cámaras y que lamentablemente eso termina sentenciando la suerte de Paraguay en esta Copa del Mundo. Que entró Ryan Cherki, como les decía, tiene demasiadas variantes. Hoy no jugó Tchouaméni, jugó Koné en la mitad de cancha con Rabiot. Francia, que me deja la sensación de que si lo apurás un poquito en defensa puede ser donde más tambalee. Creo yo que Upamecano tuvo un buen partido, pero que no tuvo a alguien que lo haya incomodado como pudo haberlo incomodado, qué sé yo, un delantero centro de área, ¿no? Marcó a Enciso y Enciso físicamente, como dije, se vio totalmente disminuido y perdió en muchos duelos con Upamecano y con Saliba. Para mí Saliba es lo mejor de las defensas central. Diñé puede ser que si lo apuras un poquito, al igual que Koundé puede ser que flaquee, y también Upamecano puede ser que flaqueen. Todavía no le tocó un rival a Francia que lo haya puesto contra las cuerdas, que lo haya hecho besar la lona. Vamos a ver qué pasa contra Marruecos. Y el arquero también tiene
No lo han probado demasiado, no ha tenido mucho trabajo hasta ahora en esta Copa del Mundo, pero también te deja que es lo mejor con Saliba, te deja esa sensación de que es lo mejor con Saliba en la defensa. Luego, no mucho más que decir de este Francia. Venía goleando a todos los equipos, goleó a Suecia, había goleado a Irak, había goleado también a Noruega, había goleado en un principio a Senegal, que venía ganando por 3 goles de diferencia y ganaba los partidos con total sencillez. Hoy no fue así, básicamente se resguardó Francia con el 1-0, no quiso jugar más el partido, no atacó más, tuvo algún que otro contragolpe, pero siempre al tránsito cansino, y esto es lo que me rompe un poco las pelotas porque los jugadores franceses muy agrandados, sobre todo Olise, que es un hombre extraño, raro en el fútbol. Yo entiendo que no te gusten las cámaras, que no te guste el, todo lo que tenga que ver con el showman hoy en día, pero bueno, hermano, es el fútbol que estás jugando. Si no, hubieras nacido en el otro siglo. Pero lamentablemente Olise nació en este siglo, es jugador de este siglo y se tendrá que acostumbrar. Lo digo porque es un personaje de esos cancheros que no le sobra nada. A Olise no le sobra nada. O sea, Olise es un gran jugador, sí, pero no ganó absolutamente nada todavía, ni con la selección francesa ni en su equipo respectivamente en Bayern Múnich. No me vayan a contar la Bundesliga, muchachos, porque esa la ganan caminando los del Bayern Múnich. Pero bueno, hay que ganarla también la liga, pero bueno, no tiene un mérito grande Olise como para creerse más que los jugadores paraguayos. Entiendo que hay una superioridad eh, técnica y física que no van a poder igualar nunca los paraguayos, pero me molesta la soberbia de Mbappé no queriendo saludar a Orlando Gil, que le extendió la mano gentilmente. Pero bueno, son los partidos que no les gusta jugar a Mbappé y compañía, porque saben que los sudamericanos te llevan a jugar ese juego sucio, como bien decía Mbappé en sus declaraciones, que supuestamente ellos saben jugar sucio. Pero bueno, yo creo que no, porque te quedaste muy caliente Mbappé con la situación de que Paraguay te llevó a jugar un partido malo, en general a todos, y que prácticamente se vieron por momentos hasta superados por su propia inoperancia para poder romper el partido, ¿no? Si no era por un penal, yo creo que esto se iba a la largue, o por decantación físicamente Paraguay se iba a caer. Pero bueno, no mucho más. Felicitar a todo el pueblo paraguayo que hizo, que acompañó, que estuvo, que se alegró, que las redes sociales fueron un boom durante toda esta semana. Pero bueno, se merecían una alegría tal como la que tuvieron contra Alemania. Hoy no pudo ser, pero yo creo que se van con la frente en alto, se van con la sensación de que se puede mejorar mucho más para poder anhelar o soñar con una Copa América, que no es imposible, por supuesto, que no es imposible. Hoy Paraguay se va con la sensación de que puede competir, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Ecuador, está mucho mejor parado a nivel continental, por debajo, creo yo, de Argentina y Brasil, obviamente no al nivel de Argentina y Brasil, pero que está por encima de Ecuador, sí, que está por encima de Uruguay hoy también, como está Uruguay hoy en día, ¿no? Uruguay tiene jugadores de mejor calidad, sí, pero futbolísticamente dejó mucho en el debe en esta Copa del Mundo, y hoy lo posiciona a Paraguay como uno de los favoritos o candidatos a pelear, ¿por qué no?, una Copa América la próxima que se juegue entre los equipos de Conmebol y seguramente algún invitado de por ahí. Cerramos la reacción, agradecerles a todos quienes han estado del otro lado bancando, y quédense, suscríbanse, denle me gusta, comenten, que seguramente estaremos con más mundial. Abrazos.